Allanchu eqikuna panaykuna imaynalla kunapunchi yachashunchis Serqeyumpa. Iman kankunaspa llama Serqeyumpa. Serqeyumpa significa el alfabeto quechua. ¿Qué significa? El alfabeto quechua. Dice acá Serqeyumpa. Les pregunto a ustedes, ¿con cuántas grafías se escribe nuestro idioma quechua? A ver, ¿con cuántas grafías? Muy bien. Dicen con 25, 30, 33. Muy bien. Hoy vamos a aprender con cuántas grafías exactamente se escribe nuestro idioma quechua. La vez pasada les he indicado con cuántas vocales se escribió nuestro idioma quechua. Con 5 vocales. Muy bien, huechaykuna para chaykuna. Kuna kawichis kaichata. Hoy vamos a aprender acerca de qué? Del alfabeto quechua. A ver, empezamos. La primera letra. Muy bien. A. Siguiente. Vamos. Cha. Siguiente. Vamos. Muy bien. Cha. Siguiente. Muy bien. A. Kusa. Kusa. Ahí mirik. Chaynat lagat kalanchi. Chaymanta musha. E. Chaymanta musha. F. Chaymanta musha. H. Chaymanta musha. Muy bien. I. Chaymanta musha. A ver, ¿cómo? J. Chaymanta ahí. Ah, J. Chaymanta musha. K. Kusa. Chaymanta ahí. K. Chaymanta ahí. A. Chaymanta musha. La. Chaymanta ahí. Ya. Chaymanta musha. Ma. Chaymanta ahí. Na. Chaymanta ahí. Kusa. Ña. Ula champi. Hamusha ima. O. Chaymanta ahí. Pa. Chaymanta musha. Pa. Chaymanta musha. A. Chaymanta musha. Muy bien. Ka. Chaymanta ahí. Ka. Chaymanta ahí. A. Chaymanta musha. Ra. Chaymanta ahí. Sa. Ura champi. Sha. Chaymanta musha. Ta. Chaymanta ahí. Ta. Chaymanta ahí. A. Kusa. Kusa. A. A. Chaymanta musha. Kusa. Chaymanta ahí. Wa. Chaymanta musha. Ya. Y para finalizar esto tenemos lo que es este apóstrofe. Apóstrofe. ¿Ah? Kusa. A ver, vamos a contar. ¿Cuántas grafías tiene nuestro idioma quechua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Muy bien. En total tiene 33 grafías nuestro idioma quechua. ¿Cuántas vocales? 5 vocales. Ahora, profe, ¿cómo puedo leer en quechua? Ojo, tú simplemente haces de la siguiente forma. A todas las consonantes tienes que agregar la vocal A para leer. Igual pasa en castellano, igual pasa en inglés. Cada alfabeto tiene su propia lectura. En quechua también tiene su propia lectura. Miren, aquí tenemos las vocales. 1, 2, 3. A ver más. Ajá, muy bien. 4 y 5 vocales. Las 5 vocales, profe, tienen que agregar la A. Mana, mana, mana. No tienes que agregar nada de eso. Ahora, otro. Profe, en esta parte, la F y la J, tengo que agregarle mana, mana, mana. Luego les explico eso, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a leer nuestro alfabeto quechua? De la siguiente forma.
I, J, K, K, A, La, Ya, Ma, Na, Ña, O, Pa, Pa, A, Ka, Ka, A, Ra, Sa, Sha, Ta, Ta, A, U, Wa, Ya. Muy bien, de esta forma tiene que hacer la lectura correspondiente de nuestro alfabeto quechua. Ojo, estas dos consonantes que están aquí son consonantes auxiliares. ¿Qué significa, profe? Que son consonantes que de vez en cuando van a actuar dentro de una palabra. ¿Ya? Ejemplo, profe, cuando yo digo afra, la F al medio. Profe, con la J, cuando digo pujyay, J al medio. Y también también se escribe con J al final, ¿ah? Kusa. No se escribe al inicio, sino al final, ¿ya? Al inicio, cuando suena el sonido de la J, ¿qué tienes que hacer? Reemplazar con la H. Ejemplito, profe, miren. Así. ¿Estamos? Muy bien. Aquí no, al final. Kusa, imi. Profe, ¿qué más? La otra consonante también es intermedia. Esto solamente trabaja con verbos. Purishan, rimashan, tusushan, haitashan, puglashan, akashan, hawashan, helkashan, ñawinchashan, etc. ¿Ya? Se escribe con todos los verbos en la conjugación. Pero no van a encontrar en el alfabeto, en el diccionario, con esta palabra. Tampoco van a encontrar en el alfabeto al inicio con esto. No va a haber al inicio de la palabra con esto. Tampoco esto. Son consonantes intermedias. Ama con ganguicho, consonantes intermedias. Hay muchas personas que cometen el error de decir: no existe la F, no existe la J. Manan, chainacho. Cuando digo chichi, miren, chichi, chi, granizar. Al medio no. Por eso les digo consonante intermedia. Muy bien. Profe, ¿y la F? Afra, miren. Afra, ¿sí? Afra. Al gusto. Afra, al gusto. Profe, ¿y la F? Consonante intermedia. ¿Estamos? Muy bien. Profe, el ejemplito de acá, con ya. Rimashan. Así. Rimashan. Está hablando. Entonces, voy a decir una para que una macheta con cantichichu, quieren caswasiminchis. Ochetón, ñawinchesuchis. A, cha, e, F, J, I, J, se dice con su propio nombre, K, A, La, Ya, Ma, Na, Ña, O, Pa, A, Ka, Ra, Sa, Sha, Ta, A, U, Wa, Ya. Muy bien. Esto es entonces nuestro alfabeto quechua, que consta en total de 33 grafías. Ya voy a decir una panecuna, mi alfabeto quechua. Y también quería aclararles que no todos se escriben pues con las 5 vocales. Miren, para terminar tu quinachisma, la Q, la K, la W y la Y. Estos son aparte. Profe, ¿cómo es esto pues? Se escribe solamente con A, E, O. Esto, profe, A, I, U. ¿Ya? La W, profe, ¿con cuántas vocales se escribe con la W? Ejemplo, A, E, I. Con la Y, profe, ya. ¿Con cuántas? La A, la U. Ojo, estas, dice 15
las 4 consonantes se escriben solamente con estas vocales. ¿Ya? Por favor. En esta parte, la Q, por si acaso, esta y esta. Igual acá. Esta y esta. Se escriben con 3 vocales. Ya voy a checar una para checar una. Ya hay mi alfabeto quechua. No se confundan, la F y la J son consonantes intermedias. No vas a encontrar en tu diccionario, ¿qué cosa? Que va a haber, buscas, no hay no hay al inicio de la palabra. Son consonantes intermedias. Igual a cha, consonante intermedia. No hay al inicio, ¿ya? Y matan con una puntilla chinenchis. Serke yumpata. Y mapan que hay en Serke yumpa para escribir correctamente nuestro idioma quechua. Chay kamaya chaykuna sumaqchita kankunas yachankitis kay Serke yumpachista qosqollaqtamanta pacha kankunata hatun napaykuyta aparchimuykichispa tupananchikama.